Bienvenidos a Electrotecnia. Veamos, corriente continua. En este caso, conductores. Primero viene obviamente la parte teórica, es creo que una diapositiva, en la segunda ya hay ejercicios, así que no se va a cansar mucho, se lo prometo. Conductores, ¿qué son los conductores? Bueno, son cuerpos que sí permiten la circulación de electrones. En este caso, recuerde que el movimiento de electrones es lo que se llama corriente. En otras palabras, los conductores son cuerpos que sí permiten el paso de corriente eléctrica. Luego, el material aislante es el contrario, ¿no? El que no permite la circulación de electrones, o en otras palabras, no permite el paso de corriente eléctrica. Luego aquí tenemos un gráfico donde tenemos los conductores y los semiconductores, que son los que sí permiten el paso de los electrones. Y los aislantes son aquellos que no permiten el paso de los electrones. Luego, la corriente, como le decía arriba, es la circulación de las cargas eléctricas, o sea, de los electrones, por el interior de un conductor, Luego, cuando hablamos ya de la clase o las clases de corriente, tenemos que obviamente separar corriente continua, que es la que circula siempre en el mismo sentido. Esa es la corriente continua, la que usted ya la trabajó, ya la vio. ¿Cómo la obtenemos? Pues la corriente continua la obtenemos de baterías o de dínamos. Aquí también hablamos de corriente alterna y esta es la que circula de forma alternada, o sea, en los dos sentidos. Esa es la nueva corriente que vamos a trabajar o usar este año nosotros. Obviamente primero corriente continua y luego corriente alterna. De ahí los efectos de la corriente. Pues resulta que la corriente produce un efecto calórico, un efecto magnético y un efecto químico. Cuando hablamos de efecto calórico, obviamente al circular los electrones por un conductor, se da el efecto Joule, que es el que nos habla de que los electrones, al pasar por un conductor, generan o emiten calor. Obviamente, ¿por qué? Porque el electrón al pasar por el interior del conductor va rozando, va chocando y eso genera calor, ¿sí?, en el conductor, en el material. Eso sería el efecto calórico de la corriente. Luego el efecto magnético. En este caso, cuando la corriente eléctrica pasa por un conductor, crea un campo magnético alrededor del conductor. Eso sería el efecto magnético que causa o genera la corriente eléctrica al moverse dentro de un conductor. Y al final, el efecto químico. Este propiamente habla de que la corriente continua puede descomponer algunos líquidos. Esto habla de la electrólisis. Cuando usted coloca agua, coloca sales y minerales y le coloca corriente eléctrica. Ahí descompone la energía eléctrica estos materiales y se da la llamada electrólisis. Esos serían los tres efectos que se da con la corriente eléctrica. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.